poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el poder de la palabra por aquí, por Tele Radio América, en canales 12 y 45 y toda su frecuencia digital. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Buenas noches, pueblo dominicano. Fernando, te noto medio agripado, ¿verdad? Estoy casi muerto. ¿Me pongo la mascarilla? No, hombre, por Dios. Tú eres un palo de quina. Fernando, tenemos que excusar a don Ramón Alburquerque, que estaba pautado para hoy comparecer a este programa, pero por razones de este virus gripal, fui informado ayer tarde por su secretaria, la señora Soraya, de que el ingeniero Alburquerque, candidato a la presidencia de la República, Sí, ya candidato. Y uno de los intelectuales más destacados, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo. Es una persona fuera de serie. No estará con nosotros por razones de la gripe. ¿Cómo le llamarán a esta gripe? ¿La reforma? Porque, Entonces son 14 oye, reformas. Fernando, a los que no le da gripe, ni tosen, oye, no hacen nada, es al Senado de la República. El Senado acaba de gastar a discreción 300 millones de pesos en un año en que la República Dominicana ha estado pasando serias vicisitudes, consecuencia de la pandemia, del virus, la COVID-19. Y esta gente, Fernando, recibieron 300 millones de pesos. Y te lo voy a leer breve para que lo analicemos en el contexto y con esa profundidad que tú esbozas los temas. Mira, recibieron 290 millones del famoso barrilito, que yo le he pedido no sé a quién para que explote, pero no explota. Ese barril no explota. 14 millones en bono para el Día de la Madre. Y 20 millones más para Reyes y Navidad. Ahora yo te pregunto, Fernando, la Navidad Dominicana del año que está en curso, que acaba de pasar, fue una Navidad atípica. No hubo movimiento, no hubo beventina, no hubo chercha, no hubo francachela. Entonces, ¿cómo se pueden justificar esos 20 millones de la Navidad? Y esos 14 millones para las madres. O sea, yo no he visto todavía un senador llegando a mi casa, donde mi mamá, a llevarle 5 pesos. No sé si a tu casa han ido. No sé si a la casa de estos muchachos que están aquí, don Julio, sus madres han recibido algo. O sea, son 300 millones en un momento de crisis que muy bien pudieron verse utilizados para comprar vacunas y tuviésemos muchos más dominicanos hoy vacunados y dominicanas. Entonces, yo no sé hasta cuándo puede seguir este derroche en un momento en que el presidente Abinader está hablando de reforma fiscal y está hablando de exenciones. Exacto. Entonces, yo pienso, Fernando, que esto es serio y que la población dominicana tiene que empoderarse de estos asuntos. Y yo solamente pienso y creo que si una vez 500,000 dominicanos y 500,000 dominicanas ahí se paran frente al Congreso y hasta que no deroguen esa maldita resolución, no abandonarlo, porque esos privilegios irritan, esos privilegios generan roncha, generan sarampión, papera, viruela. No es posible que un grupito de 30 personas
se lleven 30 millones de pesos para hacer cosas que yo lo digo con la sinceridad que me caracteriza. Yo lo dudo que lo hagan. Porque a mí no me ha entregado nadie nunca una evidencia de lo que se gastó. Y solamente, y hay que recalcar eso, don Antonio y don Eduardo no recibieron esos privilegios irritantes. Y yo te recuerdo una palabra del emperador Adriano que decía, todo regalo a un funcionario no es más que un robo disfrazado. Coño, porque tú no puedes llevarte 300 millones de pesos por encima de un pueblo que se está muriendo de hambre, por falta de medicina, de salud. Oye, y yo no voy a decir nada de Dios porque ya estoy harto de pedir esta vaina. Jesús María, el problema es que el desarrollo, y yo diría, para que estemos más claros, la satisfacción de los derechos ciudadanos, que es el propósito de la democracia, tiene que estar sustentado en base a un plan de desarrollo. Resulta que aquí se cree que el presidente de la República es el único que tiene la responsabilidad de un desarrollo del país. No es así. La propia Constitución plantea que en esa estrategia de desarrollo el Congreso tiene que jugar un papel de singular importancia. Y eso que está planteando Jesús María desdice mucho de la funcionalidad operativa eficiente y honesta de un Congreso, que se supone que no lo es, pero se supone que es el primer poder. Teóricamente lo es. Teóricamente lo es. Pero teóricamente lo es. Sí. Pero también no puede ser prácticamente, porque el comportamiento que tienen no es un comportamiento en términos de hacer una cantidad de planteamientos a la población dominicana, donde ayuden a ese poder ejecutivo en las ideas que tiene para encauzar este país por la línea que tienen que encauzarlo. Tú decías hace un momentico, el presidente Abinader está planteando una reforma fiscal. La reforma fiscal tiene que ver con los ingresos, pero también tiene que ver con los gastos. La racionalidad del gasto es fundamental para el desarrollo. Y esa racionalidad de ninguna manera se está aplicando en el Congreso. En el Congreso lo que se está aplicando una política de irracionalidad. En términos de que ellos entienden de que todo ese dinero lo necesitan para satisfacer las necesidades de la población, cosa que no es así. No es así. Porque primero a ellos no les toca eso. Esa no es su función. Y segundo, que tampoco utilizan ese dinero para satisfacer las necesidades de la gente y cumplir con los derechos ciudadanos. Es otras cosas que tienen que hacer dentro de esa línea. Y hemos dicho aquí en este programa de Jesús María, en múltiples oportunidades, que hasta que el Congreso no se ponga en línea con lo que son los lineamientos, las estrategias de desarrollo del país que está planteando el presidente de la República, es difícil echar hacia adelante. Ese tema de la reforma constitucional va a ser obstaculizada en ese Congreso. ¿Por qué? Porque ellos no están en términos de hacer que la República Dominicana mejore la calidad de la democracia, con la separación efectiva de los poderes y con la reforma que hay que hacer en una constitución, que si bien es cierto que tiene cosas interesantes y fortalezas, también tiene debilidades que hay que reformar. Este país no puede seguir en manos del presidente de la República todos los poderes como siempre, de los tiempos de Santa Ana. Eso hay que modificarlo ya porque se ha avanzado mucho en esos términos. Vamos a calcular los 4 años de gobierno del Congreso Nacional, que de acuerdo a la Constitución termina el 16 de agosto de cada 4 años sus funciones como legislador de la República.
¿Tú sabes cuántos millones se habrán llevado los congresistas, los senadores, al término de su mandato? 1.200 millones de pesos. Y si usted le calcula esto, los viáticos, que son otras cosas, la dieta, porque tienen dieta hasta para picar un ojo en el Congreso, los privilegios telefónicos que tienen, la tarjeta de gasto público, los viajes internacionales. O sea, tenemos un Congreso Nacional que está gastando posiblemente 5 o 6 veces más de lo que ellos le están aportando a la República Dominicana en materia de lo que tú decías, en materia de desarrollo. Entonces, este país no puede seguir viendo cómo un senador se embolsilla $1 millón de pesos mensual sin rendir ningún tipo de informe, sin ningún tipo de transparencia, sin ningún tipo de vigilancia ni de control. Entonces nosotros hablamos de la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Que es el órgano que controla, vigila los gastos del gobierno. Pero ¿y quién vigila a los congresistas? O sea, nuestro Congreso es una especie de guarida de chantajistas. Porque si el presidente le dice, mira, en la reforma vamos a quitar esos privilegios, no le aprueban la reforma como tú acabas de decir. No la aprueban. Ni el presupuesto tampoco. No le aprueban nada. Es decir, que tenemos un Congreso como integrado no por legisladores, sino por chantajistas, que cambian las aprobaciones de leyes en base a los que reciben de manera personal, porque todos esos millones no los recibe el senador, los recibe fulano de tal. Entonces, ¿qué hace el Senado? ¿Qué recibe el Senado a cambio de? ¿Qué recibe la población a cambio de? Porque todas las provincias de este país saben que los senadores invierten su dinero. Pues la mayoría terminan siendo terratenientes, ganaderos, comerciantes, pretamistas, dueños de dealer. Oh, pero ¿quién no? Así, señores. 300 millones se han llevado estos soquetes para nada. Porque ese dinero se pierde en el camino. Y ahí, Jesús María, el presidente de la República está planteando que una de sus prioridades es la seguridad pública. Y desde luego también habla de la reforma fiscal. Pero dice que está preocupado por los asaltos y los delitos que se están cometiendo en la República Dominicana. Y desde luego, eso tiene que ver en términos de detención, eso, de parar, de reducir la inseguridad pública en el tema de la reforma policial, pero también que se entienda, y eso tiene que ver con el Senado, Jesús María, que se entienda que la policía lo que hace es atacar el efecto al delincuente, que las causas están establecidas en términos de las insatisfacciones, que en términos de alimentación, de agua potable, de medicina, de educación tiene la población. Y las irritaciones que eso genera. Que genera. Ese privilegio aberrante. Entonces ahí caemos en lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es posible que si este país tiene más de un 44% de la población pobre y 17% de indigentes, y seguro más alto ahora con el tema del COVID, esos recursos que está asimilando los senadores deberían irse a crear bienes y servicios y empleo para satisfacer las necesidades de la gente y que se pueda reducir la delincuencia, la criminalidad y la prostitución en la República Dominicana, señores. Eso se llama, yo decía el otro día, costo alternativo social. Eso es lo que esta gente dejan de hacer a favor de la población dominicana para ellos tener los recursos para ellos. Son sanguijuelas, se engullen todo. Todos lo engullen. Esos 300 millones de pesos
se lo aplican a la reforma policial, un aumento inmediatamente, porque ese dinero está ahí. Ese dinero está ahí. Ese dinero vamos a destinarlo a partir del 1 de octubre a un aumento inmediatamente a la Policía Nacional. Hay más eficiencia en el servicio de la prevención del delito. Pero así no se puede trabajar, señores. Yo ganándome con una macana enganchada y un revólver que a veces no dispara, ganándome 20,000 pesos mensual. Entonces, un senador, aparte de los privilegios que tiene como sueldo, de las 4 exoneraciones que le dan, oíste, porque reciben también exoneraciones de lujo que nunca la usan, porque a veces ni siquiera saben mencionar, escribir las paradas del carro que compran. Aparte de eso, también llevan 300 millones Pero Jesús María, para Francachela, para Chercha, pero Jesús María, para hacer nada. Mientras dice Fernando que esta Policía Nacional, que trabaja prácticamente con una mano adelante y otra atrás, ve eso, lo ven, señores, eso indigna. Mira, si yo fuera policía, coño, yo no cuidara a un senador, si yo fuera policía, a que me destituyan, no, vótenme, yo no lo cuido. Coño, yo ganando 20,000 pesos y ustedes llevándose 1 millón mensual para su casa. Es un abuso, es un privilegio. Y Luis Abinader tiene que ponerle freno a eso. Eduardo Estrella tiene que ponerle freno a eso. Porque este país no puede seguir sacando los últimos chelitos que tenemos para esta francachela, esta chercha, que tienen los legisladores, que son los primeros llamados a hacer las cosas, como dice Fernando Mangual, a contribuir con un desarrollo equilibrado, ético, honorable, decente, transparente. Pero ellos prometieron, Jesús María, prometieron en la oposición que ese problema lo iban a resolver. Pero solamente don Antonio Tavares y don Eduardo Estrella lo están cumpliendo. Sí, pero también, ¿a dónde están los partidos políticos de los que ellos forman parte? Que hemos planteado aquí que el primer poder, efectivamente, es el poder electoral. ¿A quién están llevando los partidos políticos? A esos puestos electivos. A mercaderes. Y entonces, A mercaderes. y encima de eso, después que le entregan al pueblo, esas personas no tienen ninguna capacidad para controlarlo, según ellos. Porque resulta ser que ¿cuál es el punto de referencia ahora para esto? El partido político. Y si el partido político no tiene control con sus diputados y senadores, no debe entregarle a la población un listado donde estén la gente que efectivamente no van a cumplir con nada. Bueno, aquí hay tres principios si tú quieres ser legislador. Ser banquero, ser rifero y ser jugador. Regresamos, señores. Fernando, ¿a nosotros se nos va a caer la lengua? No. Nuestra lengua está bien puesta. Porque no descansaremos de denunciar todas estas barbaridades que se están desarrollando, se están dando por la irresponsabilidad del liderazgo político que tú acabas de mencionar. Pero mientras esto sucede, don Leonel Fernández Reina, que yo digo que va a terminar formando una iglesia, lo digo con sinceridad, en vez de revisar todas esas cosas, anomalías, él lo que manda a leer la Biblia en las escuelas. Señores, ningún país del mundo se está desarrollando ni leyendo la Biblia ni rezando. Los países se desarrollan trabajando, educándose, creciendo sobre la faena laboral. Entonces, este señor, el doctor Fernández, en vez de decirle a la población, señores, vamos a hacer de la Constitución la Biblia diaria de nosotros, los dominicanos, porque esa es la que pauta el comportamiento cívico y ciudadano de la República Dominicana, que además
Somos un país laico, donde conviven religiosos, ateos, los que creen en Dios, los que creen en el diablo. Somos un país laico. Nadie me espere a mí obligar a leer un libro que yo no quiero. La Biblia es una lectura opcional, basada en la emoción, en los sentimientos, en la superstición, qué sé yo. Lo que debe ser aquí obligatorio leer todos los días en las escuelas, un párrafo, es la Constitución de la República. Entonces, cuando yo vi eso de el doctor Leonel Fernández, digo, primero, Leonel está hablando como ignorante, porque entonces él desconoce la Constitución de la República en sus artículos 39, 45 y 63. Entonces, este señor, Leonel Fernández Reina, no puede estar instigando, no puede estar sublevando la población a lo que debe ser su lectura natural y obligatoria, que es la Constitución de la República. Esa es nuestra Biblia. Si usted quiere leer la Biblia, léala. Es un problema suyo. Si usted quiere leer a Satanás, léalo. Es un problema suyo. Si yo quiero leer la Constitución, esa es la obligación del dominicano. Leer nuestra Constitución. Por este hombre ahora. No, ¿por qué no habla de eso del Senado? No habla de esos irritantes privilegios que tienen los senadores, incluyendo lo de él. Y que fue en su gobierno que eso se implementó. En el gobierno de Leonel Fernández. Lo implementó Reinaldo Párez Pérez. Esos privilegios irritantes. Jesús María. Bueno. Qué bueno que traíste a colación el tema de la Constitución. A mí me invitan a algunas universidades a dar conferencias de conciencia ciudadana, por ejemplo. Y yo le pregunto a estudiantes de término, que es donde voy, sobre la Constitución. Y ellos me dicen, ¿qué es eso? Ellos no saben lo que es la Constitución. Como dice Jesús María, en el artículo 63 de la Constitución, numeral 13, dice que todas las escuelas públicas y privadas, están obligados a enseñar la Constitución. El 6 de noviembre es el Día de la Constitución. Sí. ¿Y qué pasa? Vamos a esperar ahora el 6 de noviembre para hacer el show que hacemos siempre sobre la importancia de la Constitución. Y ya se abrieron las clases y no se habla de que hay que enseñar la Constitución en los colegios. Como dice Jesús María, nosotros practicamos una democracia aquí que no conocemos lo que es la democracia, porque realmente el que no conoce la Constitución a fondo no sabe lo que es la democracia. Y en consecuencia, todos los dirigentes políticos que no lo están, deberían estar en la línea de enseñar la democracia. Yo oigo aquí ahora que esa Constitución no se puede tocar, que eso es lo mejor que hay, pero ¿cuánto se sabe en la Constitución? 10, porque no se le enseña a nadie. Pero Fernando, eso tiene cocarícamo, como decía un humorista muy famoso americano. Eso tiene un metamensaje muy sutil que Leonel Fernández le quiere hacer tragar a un pueblo prácticamente de ignorante. Porque como dice Fernando, no saben, no leen, no escriben, no oyen, no saben nada de eso. Pero a Leonel Fernández le gusta la sumisión. Entonces, un líder político que diga lo que dijo él es porque le gusta la sumisión, que la gente se arrodille, le gusta la esclavitud. Ay, perdóneme, señor, que usted esto, que usted aquello. El que sabe y conoce la Constitución no tiene que arrodillarse a nadie, no tiene que ser sumiso a nadie, sino a las leyes, a la Constitución, que ese es el pan nuestro de cada día, la Constitución. Pero como él quiere volver
él necesita que este pueblo se ponga a rezar. Pero, ¿y los que han leído la Biblia durante 1000 años? ¿Qué? Dígame qué. ¿Cuántos curas, sacerdotes, obispos, diáconos no se pasan el día leyendo la Biblia y haciendo todas las diabluras que la Biblia nos dice? ¿Cuántos? Entonces, el problema no es leer la Biblia. El problema es decirle a este pueblo, lean la Constitución, porque esa es la base de su defensa, la base de que usted respete y sea respetado, de que nadie abuse de sus derechos ciudadanos. Eso es lo que un político debe decir de este país, no mandarlo a leer Biblia, ni que las escuelas no están obligadas a leer Biblia. Si yo voy a mi escuela, yo puedo llevar una Biblia aquí, si me da la gana, y leerla en mi hora libre. Pero no tengo que comprometer a los demás estudiantes, porque ahí hay pentecostés, mormones, etcétera, etcétera. Y toda esa vaina en lo que se divide la fe, que todo termina en una sola cosa, en el cofre del diezmo. Pero el presidente de la República, Jesús María, en su primer discurso público, dijo que si aquí se hubiera respetado la Constitución y las leyes, se hubieran resuelto el 50% de los problemas. Personalmente yo creo que más. Cuando el presidente dice, si se hubiera respetado la Constitución y las leyes, eso significa que hay que conocer la Constitución y las leyes. Y como dice Jesús María, el tema es que la población dominicana no conoce cuáles son sus derechos y no sabe en consecuencia que eligen gobierno para administrar el Estado, para que se haga una gestión que satisfaga tus derechos. Y ahí entra el problema ahora del Congreso y del Senado. Porque dicen que todas esas dádivas y todos esos beneficios y todas esas ventajas que absorben es para satisfacer las necesidades de la población. Y la población los acepta y no le llama la atención en ese sentido. O sea, usted viene aquí a darme, pero usted no tiene que darme. Usted lo que tiene que hacer es buscar la manera de que en ese Congreso se apliquen, se diseñen, se orienten políticas de Estado que originen empleo, para que yo pueda tener los ingresos, para que yo pueda trabajar y tener los ingresos que me permitan adquirir los bienes y servicios para yo satisfacer las necesidades y no que usted me lo regale. Si eso sucede, entonces yo no voy a recibir nada. Por eso yo abogan porque este país cada día se llama bruto. Pero ¿qué es lo que acaba de decir el informe de estos días que tú y yo analizábamos el sábado pasado? El 62% de la población. Que este es un país que los niños no saben oír, no saben escribir, no saben leer, no tienen sentido de lo que es un diálogo con otros niños de otro país. No lo tienen, porque somos un país que vamos al revés. Entonces, estos líderes políticos, en vez de decirle a este país, vamos a reformar, vamos a reconsiderar, vamos a revisar, no lea la Biblia, y sigan durmiendo de aquel lado. Oye, entonces, eso no tiene sentido, señor, hombre. Jesús María, y ahora lo más grave de eso es que el 62% de los niños de 10 años no saben leer, y hay una propuesta en el sistema educativo para que den inglés. Nosotros no nos estamos poniendo a eso. Pero también tú llegas al aeropuerto y ahora tú tienes que tener un ticket virtual. Porque... Allí había un taponamiento en el aeropuerto. Pero tiene que haberlo. Porque el problema es, lo comentábamos aquí la semana pasada, que la práctica de la tecnología está muy por encima de lo que es la capacidad de la población. Señores, en el peaje tuvieron que quitar que la gente tirara el dinero en el cosa. ¿Por qué? Tuvieron que poner otra vez el cobro directo con personas. ¿Por qué? Porque no sabían utilizar donde se tiraba eso. O sea, eso es el avance tecnológico de un país. Tiene que estar en función de su avance cultural y educativo. Y si la educación, el sistema educativo de República Dominicana está como está, usted no puede seguir avanzando en aplicar alta tecnología repitiendo lo mismo cuando la gente no tiene la capacidad para utilizarla. Repitiendo lo mismo. Como tú decías, los abogados así no pueden ahora resolver su problema.
Así no se Y puede. la mayoría de los maestros no saben cómo entrar a un internet. Ahora queremos aprender enseñar inglés. Ahora vamos a Y no enseñar estamos inglés. enseñando el español. No, nada. ¿Eh? No saben leer los niños, cómo van, y no escuchan, No escuchan, no saben escribir. cómo van a Y aprender entonces, cualquier cosa. ¿quiénes son los que van a enseñar inglés? El mismo cuerpo docente. La propuesta debió ser enseñar la Constitución. Esta debió ser la propuesta, porque el problema es que la mayoría de los maestros no saben la Constitución. Entonces, Pero país tiene que avanzar. yo lo voy a perdonar a ellos ahora. Porque si un líder que fue presidente 3 veces del país le dice, lean la Biblia y no le habla de la Constitución, entonces este es un país que está marcado al fracaso. Si aquí no hay un cambio urgente, y es donde yo confío en Luis Abinader, que Luis siga empujando esa carreta, y que el pueblo se vaya adheriendo a ella para obligar a una reforma sustancial de nuestra Constitución que quede establecida, Fernando, la obligatoriedad de su enseñanza en todos los centros educativos del país. Que quede. Señores, regresamos. Fernando Mangual. Y volvió Valdés Alviso a hablar. Pero a mí me gustaría que tú me dejaras concluir la magnífica exposición que hiciste. Hay 27 partidos políticos. 27 alcancía. Espérate, hay 27 partidos políticos. Se acaba de convocar A un diálogo. a un diálogo donde estuvieron presentes. Pero la pregunta es, esto que estamos comentando aquí de la Constitución, del Senado, de los problemas de República Dominicana, yo no oigo ningún dirigente importante de esos 27 partidos políticos estar tratando los temas, estar dando orientaciones de cómo se resuelven, estar inquietos por todos esos problemas que están aconteciendo en República Dominicana. Fernando, pues ni siquiera se conocen los temas de la reforma todavía. O sea, estamos yendo a un diálogo sin agenda. Sí. Porque no hay agenda, porque el presidente debió haber dicho, mira, los temas que quiero tratar son esto. Si alguien más tiene otro. Él tiene la... Bueno, pero que la de a conocer. Sí, él tiene... Pero de a planteó, conocer. bueno, fueron ahí, es lo que tú dices. Fueron ahí, estaban perdidos. Al Consejo Económico y Social, no se sabía de nada, están pidiendo los materiales, están haciendo una cantidad de cosas, que significa que el Consejo Económico y Social no está preparado todavía para llevar a cabo un procedimiento ordenado que permita un resultado adecuado. Yo le llamo a eso, ¿tú sabes cómo? Recuérdate de esto, para el futuro próximo, la Torre de Babel, es que yo le llamo. Ay, mi madre. ¿Sabes cuál es la Torre de Babel, Sí, verdad? mira, Fernando. Donde se juntaron y todo el mundo sabía hablando un idioma distinto. Sí, No se porque todo el mundo entendía. quería llegar, pero no sabían No se cómo. entendieron. No sabían cómo llegar. Fernando, entonces, la reforma que tú acabas de tocar, y yo pienso que habrá que hacerla, pero el presidente va a chocar con grandes murallas, porque mira, ¿cómo extinguir esos 209 millones de exenciones que reciben aquí los que se sacrifican por la República? 209.657.1 millones que reciben las Principalmente, empresas. principalmente Jesús María, turismo, zona franca, minería y electricidad. Que como tú dices, va a ser bastante difícil Romper con esos cables. con esas extensiones. Eso es muy difícil, señor. Pero mientras el hacha va y viene, dice Valdés Alviso que recibe un 13%.
Fernando, yo no estoy alegre con el crecimiento, porque tengo mis reservas, y tú me lo has dicho varias veces. Pero sí hay que tomar en cuenta que para que haya crecimiento, primero hubo que detener la hemorragia. Exactamente. Y el gobierno de Luis Abinader detuvo la hemorragia. Si la caída hacia abajo, había que detenerla. Primero, porque ¿verdad? hay países que van hacia abajo todavía. Exactamente. Entonces aquí se detuvo eso y como tú dices, es el mayor logro. Del presidente Abinader y su Haber gobierno. detenido, porque pudo detenerla y mantener la estabilidad, sin crecimiento, con un mínimo crecimiento. Pero simultáneamente también la párala y al mismo tiempo se inicia El un crecimiento. proceso de crecimiento. Y yo no tengo duda de que así es. Ese crecimiento se refleja. Yo estoy viendo ya los bancos otra vez muy animados, especialmente el Banco Reservas. Exactamente. Que no ha parado de funcionar. Y con estos programas ahora del turismo interno, que las familias pueden acudir a unos préstamos prácticamente sin interés a través de reserva y conocer. Porque si tú no conoces tu país, no quieres conocer otro país. Primero debes conocer el tuyo y esa política ahora de turismo es sumamente importante, avalada por el Banco de Reserva. No, y este crecimiento, Jesús María, Es muy importante. que se ha estado discutiendo aquí, que si es el 7, que si es el 8, que si es el 10, nadie duda de que hay Un crecimiento. un crecimiento. Lo hay. Nadie duda de eso. O sea que el Banco Central, en la línea de lo que nosotros planteamos, ha tenido toda la razón. Y yo te lo decía. Digo, es que es muy difícil tú discutir en contra de una entidad que tiene todas las informaciones y todas las relaciones y que escucha. Es muy difícil. Una oposición, y a ti no te gusta eso, de que yo dé soluciones, una oposición no puede comenzar a pelear con el elemento que es más fuerte de un gobierno. Tú no puedes pelear en contra de la estabilidad con el COVID. Con los números. De lo que tú decías, de la estabilidad que se ha logrado, esto es un logro grande, el crecimiento, el tema del Ministerio Público. Tú no puedes ir en contra de eso. En la oposición, tú tienes que buscar la debilidad del otro. Que por cierto, Fernando, tal como dijimos el sábado pasado, se hicieron 20 nuevos allanamientos. Aquí lo denunciamos nosotros, que se iban a realizar allanamientos, como fue en Bonao, Santo Domingo, el distrito, buscando todos esos residuos que siguen escondidos del caso Pulpo. Y llegar, Qué importante. Y volviendo a eso, María, al tema de las reformas, que son 12 y creo que 13, incluyeron otra más ahora. Y nosotros hemos conversado aquí, como tú decías, que ahí no había una agenda, no había una orientación adecuada. Y cuando decía la Torre de Babel, es porque también son muchas. Porque aquí lo que hay que ver es cuáles son las reformas que son más importantes. Y eso va a estar en función de los recursos para el desarrollo. Los recursos para el desarrollo son el agua, la energía, la institucionalidad y la educación. No es que los otros no sean importantes, como por ejemplo la salud. Pero la salud está en función de recibir. Generalmente la salud no genera, sino que se recibe. ¿Cuáles son los sectores en consecuencia que hay que impulsar la reforma? Lo que acabo de decir, principalmente el agua. Leí ahí un problema de agua en términos del drenaje pluvial y sanitario, que se ve como agua potable y agua residual, pero eso no es nada más. El agua es el recurso fundamental que tiene la República Dominicana para su desarrollo. O sea que hay que pensar en empresas, y hay que pensar en sistemas de regadío, y hay que pensar en el sector agropecuario, y además el agua es básica para todos los sectores. Para todos los sectores económicos y social, el agua es fundamental. Quiere decir que es el recurso principal y eso tiene que estar ubicado en términos de lo que son las prioridades de esa reforma, porque el Código de Agua tiene como 15 años. Hernández, si tú le preguntas a un morador, un residente de la calle 24 de Abril con Central, en el Capotillo,
¿qué es lo que tú quieres que cambie? Que le quiten los barrilitos a los senadores, que paren el sistema de corrupción, que la frontera dominicana, que por cierto, sea sellada, que por cierto, dice el presidente ayer, que las bandas de haitianos Ajá. que crucen la frontera, que vienen a robar, a matar, vienen a delinquir en todos los sentidos a este país, la Fuerza Armada lo van a enfrentar. Hace tiempo que eso debió haberse realizado. Hace tiempo que la Fuerza Armada Dominicana debieron haber estado enfrentando esa ola delincuencial que viene de Haití hacia la República Dominicana. Ojalá que las palabras del presidente ya, a partir de hoy, estén dando los resultados. Que eso que tú estás diciendo. Porque, mira, vienen y se llevan los ganados. En mi pueblo atracaron un amigo mío, 5 haitianos, antes de ayer. Y matan en esa frontera, entran como perros por su casa. Y entonces los derechos, los organismos internacionales tienen nuestra guardia frenada. Bueno, Y los guardias nuestros tienen que ver cómo esos delincuentes vienen a hacer y deshacer en nuestra propia tierra. Entonces yo creo que lo que acaba de decir Luis Abinader es muy importante y que ningún guardia debe frenarse, carajo, a partir de ahora, en la defensa de la nacionalidad, de la identidad y de nuestro territorio. Sí, Jesús María, eso tiene que ver con Afganistán, oye eso, lo que tú estás diciendo. Porque Afganistán Bueno, ha demostrado a los qué derrota, qué al derrota. poder geopolítico que tiene que cambiar su política con relación a los países amigos y que tiene que hacer esa política más horizontal y no de verticalidad. ¿Y qué pasa con esto que está planteando Jesús María? Bueno, ya que esa política comenzó a flexibilizarse y eso permite que los organismos internacionales que son obedientes a esa política comiencen a flexibilizarse en términos de lo que la República Dominicana tiene que hacer para defenderse de esa invasión desordenada que tienen los haitianos hacia acá. Quiere decir que la política de flexibilización que se da por un evento que se da muy lejos y que los dominicanos no se dan cuenta, principalmente los líderes políticos. Porque yo le decía a Jesús María la semana pasada que nosotros vivimos aquí en una isla de espalda a todo lo que pasa en el mundo. Y resulta ser, y esto tú me vas a permitir que diga rápidamente Jesús María, el sistema es que tú tienes los poderes geopolíticos, después tienes el nuevo orden internacional, después tú tienes la globalización neoliberal que se aplica en términos de leyes en cada uno de nuestros países. Aquí en República Dominicana, todas las leyes que se han dado del 1996 para acá, todas esas leyes han provenido a través de ese sistema, que es el problema que yo le digo a Jesús María, que nosotros somos los únicos que... Yo estaba loco porque viniera Ramón Albuquerque, Bueno, pero va a para venir, que pudiéramos nosotros hablar un poco va a venir el de próximo esos día. temas Va a venir. que no se quieren hablar Va a aquí en venir. República Mira, Dominicana. Fernando, tenemos que irnos, pero a Afganistán le dio en la cara a Biden. Afganistán. ¡Qué derrota! Sí, Regresamos, señores, Bueno. el próximo sábado. el próximo sábado. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,